edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema de closed caption. Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del contenido de este libro, Goethe, Herencia Maldita, del periodista Felipe Romero, a propósito, por supuesto, de que esta es una historia de la que solo hemos conocido pequeños detalles para lo que en realidad revela este libro y lo que puede haber detrás de estas revelaciones, pero también a propósito de que Felipe en los últimos días fue víctima de un robo del computador, de los documentos donde tenía información muy importante de esta investigación que ha llevado a cabo. Felipe, bienvenido. Claudia, muchas gracias. ¿Qué había en los documentos? ¿Era computador y documentos? No, el computador afortunadamente no lo llevé. Me dio por dejarlo en la oficina y precisamente se salvó porque hay mucha más información. Pero en el maletín había guardado solo documentos relacionados con exparamilitares y la exrectora Silvia Goethe con el proceso del homicidio de Fernando Cepeda que ocurrió en 2003. A mí me abordan en horas de la mañana, 6:30 de la mañana, me encañonan y me quitan el teléfono y el maletín, pero yo saco la billetera y la plata pensando que se van a llevar todo y los tipos no se interesan por la plata ni por otras pertenencias de valor, sino por el maletín y el celular y se lo llevaron. Y a mí me causó curiosidad porque extrañamente en ese maletín había información muy delicada que de hecho hoy sigue en un proceso judicial que pronto, me imagino yo, la Fiscalía tendrá que tomar decisiones porque involucra a varios exparamilitares que están a punto de perder los beneficios de justicia y paz precisamente por lo que hay en esas declaraciones, involucra a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Goethe, que hoy tiene casa por cárcel, e involucra a una funcionaria del CTI de nombre Marta Pinilla, que era la que supuestamente estaba investigando y haciendo las diligencias judiciales para esclarecer quién mandó a matar a Fernando Cepeda. Bueno, entonces empecemos de atrás para adelante. Marta Pinilla, hace pocos días la separaron ya de su cargo, a esta funcionaria del CTI. Sí, a mí la Fiscalía me confirma que está separada de la investigación. No sé si la están investigando ya a raíz de las declaraciones de... Está separada de la investigación, más no del cargo. Más no del cargo. Creo que sigue ocupando su cargo, pero está separada de la investigación a raíz de las declaraciones de unos exparamilitares que ahora han dicho que era que a través de ella Silvia Goethe presuntamente les mandaba de a 4, de a 5, de a 10 millones y que les prometió regalarles casa para que ellos declararan a favor de Silvia Goethe y en contra de la esposa de Fernando Cepeda, que es María Paulina Ceballos. O sea, la señora Silvia Goethe, después de que soborna a alias Don Antonio, este exparamilitar que está en la cárcel, para que él cambie la versión sobre el asesinato del señor Cepeda, vuelve a intentar sobornar a otros paramilitares después de que Don Antonio la graba y evidencia que ella lo estaba sobornando. Tal cual, es que parece que es el modus operandi de ella en toda su historia desde los años 90, finales de 80, que llega a Barranquilla. Es que esa no es la primera vez que pasa, es casi que la tercera, cuarta vez que sucede y todo tiene el mismo modus operandi, plata, sobornos para favorecerla. En los 90 ella tuvo su primera detención domiciliaria por comprar a la justicia para cambiar unas versiones y precisamente que capturaran a su hijastra y a Fernando Cepeda. Después de eso, y al esposo de su hijastra. Claro, pues. Después de eso Cepeda se muere. Lo matan los paramilitares ya confesado por alias el Costeño, que fue el quien le disparó. Y después ellos dicen que la que mandó a matarlo fue Silvia Goethe. Entonces ahí el tema se vuelve ya nacional. Ya Silvia Goethe deja de ser un tema de la costa caribe. Pero ahí quedó probado por la justicia y por el Tribunal Superior de Medellín que Silvia Goethe sobornó a través de un abogado y de un policía judicial que además los mataron después, extrañamente aparecen asesinados, que ellos fueron a través de ellos, que ella pagó plata para torcer, digámoslo así, fiscales y jueces. Bueno, pero ahora vuelve a pasar lo mismo. Claro, cuando ella hace ese primer soborno supuesto, porque ella estuvo detenida, pero no ahí estuvo la investigación condenada. murió, ahí no pasó nada. Exacto. Solo estuvo Cuando eso pasó, ella estaba tratando de hacer ¿qué? Ella estaba tratando de darle la vuelta a una investigación porque a ella empiezan a aparecer unos panfletos
de un denominado Comité Pro Defensa de la universidad que dice que fuera de acá Argentina, barata, cabaretera, que no podemos tener en la universidad porque ella empieza a adquirir mucho poder en la universidad. Deja de ser una vedette, que es como llega a Colombia de cabaret, y termina convirtiéndose en rectora de la universidad. Entonces ahí ella empieza a manejar a la justicia para que acusaran y terminan dictándole medida de aseguramiento a su hijastra y al esposo, que es Fernando Cepeda, porque como presuntos supuestamente ellos responsables. estaban haciendo esa campaña Exacto. contra Silvia Guete. Después de 2 años de estar huyendo, la justicia logra demostrar que ahí no hubo nada, que no eran ellos los que estaban haciendo eso, pero sí lograron probar que Silvia Guete, a través del abogado John Jairo Ramírez y el policía judicial Jaime Marbello, compraron fiscales, fabricaron pruebas falsas y compraron jueces, que extrañamente después esa rama judicial termina dictando clase en la universidad que ella dirigía. Entonces, tratar de armar ese rompecabezas judicial es complejo, pero ahí uno empieza a encontrar cómo encajan ciertas piezas. Después vemos, muchos años después ya de la muerte de Cepeda, y cuando el tema estalla porque los paramilitares la señalan a Silvia Guete como la presunta determinadora. ¿La muerte del señor Cepeda fue en qué, el asesinato del señor Cepeda fue en qué año? En el 2003. Y todo esto se viene a saber casi 10 años. Sí, de hecho hoy el proceso lleva 13 años, está a 7 de que precluya y la investigación sigue en instrucción, no ha pasado nada. Pero a raíz de la muerte de Cepeda empiezan a ocurrir otras muertes, todas relacionadas con la universidad y con Silvia Guete. Extrañamente será la justicia quien tendrá que determinar. ¿Cuáles son esas otras muertes? El abogado John Jairo Ramírez y el policía judicial Jaime Marbello aparecen asesinados. El abogado... Esos son los de antes, o sea, los primeros. Los primeros. El abogado cuenta y confiesa que él le pagaron plata para que fuera a comprar fiscales y a comprar jueces. Cuando el tipo lo mandan a la cárcel y él sale, a las pocas cuadras lo asesinan. Lo mismo pasa con el policía judicial que fabricó pruebas. Es como si alguien quisiera borrar las evidencias. Después, el administrador de la cafetería de la universidad, que se llamaba Felipe Martínez, aparece degollado una mañana en la universidad dentro del baño de la cafetería. Y extrañamente, y yo lo logro documentar con pruebas documentales oficiales, que Felipe Martínez resultó ser el gerente de una empresa que se llamaba Carnetizar, que operaba dentro de la universidad, pero que era fachada de los paramilitares que manejaba don Antonio, con los que carnetizaban a toda la gente de seguridad. O sea, los hacían pasar a los paramilitares del Frente José Pablo Díaz, estaban incluidos los de Camagüey y los de las apuestas de alias La Gata, como hombres de seguridad, pero en realidad eran paramilitares. Entonces, esa conexión con esa empresa fachada y con otra que se llamaba CIS Limitada, me permitió a mí ver que había un entramado que encajaba perfecto en cómo los paramilitares estaban usando la universidad a través de su jefe de seguridad, que era Juan Carlos Rada, que hoy está evadido de la justicia y que estuvo preso en Cómbita por paramilitarismo, y que don Antonio se lo encontró en Cómbita y me cuenta en el libro en alguna oportunidad qué fue lo que sucedió allá. Y ahí es donde uno logra entender por qué este muchacho salía todas las noches con el producido de la cafetería de 15, 10 millones de pesos como si nada, y el cuñado, que yo lo entrevisto, le pregunta que por qué él sale sin plata, que por qué sale sin seguridad, que si no le da miedo que lo roben, y el tipo le responde: no, tranquilo, que estamos protegidos. Cuando yo logro ya después ver documentos que me prueban que es lo que en realidad era el gerente de una empresa que estaba al servicio de los paramilitares, uno logra entender por qué es que no se preocupaba por la seguridad de salir con plata. Usted entrevista a don Antonio, que está preso en... La Picota. En La Picota. Una entrevista de como de 3 horas más o menos, donde él me cuenta todo. ¿Por qué don Antonio, habiendo sido supuestamente antes un aliado de Silvia Guete, termina, entre comillas, traicionándola? Porque cuando ella supuestamente lo manda a sobornar, él graba a la persona que ella le manda para sobornarla, y Arcadio Martínez, y con esas grabaciones que queda en evidencia que ella está tratando de cambiar la versión de su contra a que esté en su favor. Hay que tener en cuenta que don Antonio está inscrito en Justicia y Paz. Entonces tiene que decir la verdad. Ya debería haber salido hace rato. Se supone que debe decir la verdad. Por eso cuando en 2011 le preguntan que quién fue el que mandó a matar a Fernando Cepeda, él cuenta que la que mandó a matarlo fue Silvia Guete. Y que como testigo está alias 28, un subalterno de él, y alias Aguas, pero ya lo mataron, y alias Chiqui, que está en la cárcel y que está ahí por falso testimonio. A don Antonio se le voltea todo porque lo meten como falso testimonio y tratan de, y es lo que él denuncia supuestamente, que la justicia se torció para favorecer a Silvia Guete.
Y hoy cuando uno ve estas declaraciones de los paramilitares uno dice, pareciera que fuera verdad, pero pues no hay que olvidar que don Antonio no es ninguna perita en dulce. Entonces, don Antonio, me imagino yo que lo que hace es blindarse. Perdón un segundo. Don Antonio no ha salido, o sea, ya lleva más de 8 años en la cárcel, Ya, a pesar de claro. que Justicia y Paz se supone que es solamente 8 años. Debió haber salido en 2014. Claro, entonces lleva 2 años más por este caso de Silvia Guete, Precisamente. única y exclusivamente, porque le están diciendo que él Que el dio testimonio falso de él es testimonio, porque testificó en contra de Silvia Guete y eso choca contra lo que las autoridades supuestamente encontraron. Exactamente. ¿Qué hace don Antonio para blindarse? Y es lo que yo entiendo y es cuando yo le pregunto en la entrevista que por qué graba. Y él me dice, porque precisamente es mi única salida. Y él me dice, yo pongo en la balanza, o me gano los 500 millones o pierdo los beneficios de Justicia y Paz y acá me estoy 30 años preso. Él, como actuó, prefirió grabar. Entonces graba Arcadio Martínez cómo planean el soborno y él con eso pone una denuncia y manda a la fiscalía y en esa denuncia activan como un esquema y el CTI le dice, necesitamos una persona suya de su confianza que vaya y reciba la plata en Barranquilla a Arcadio, abogado de Silvia Guete. Y es cuando se vuelve noticia que en un centro comercial capturan a Arcadio y a los 2 días capturan a Silvia. Y hoy Silvia solo está condenada por un delito que se llama soborno en actuación penal, no por el homicidio ni por los autopréstamos. Bueno, ni usted nada. que le ha hecho un seguimiento tan detallado a esto, ¿por qué razón, si existe una prueba por la que está condenada, que es el soborno, o si esto sirve como elemento probatorio de que ella estaba tratando de cambiar una versión que le era desfavorable por una que le fuera favorable en un caso por el que está investigada, que es asesinato, ¿por qué esto no sirve para que el caso, la investigación por asesinato se acelere, llegue a su final? Es una situación que yo tampoco he podido lograr entender muy bien porque la justicia tiene que actuar en dos frentes relacionados con el mismo caso, pero 2 procesos con dos tipos de procedimiento distinto. Uno que es Ley 600 y otro que es la nuevo sistema penal acusatorio. Lo que yo he logrado entender y consultándolo con muchos abogados penalistas es que la orden de captura que tiene por el homicidio queda como en stand-by mientras se ejecuta esta pena, porque esta sí hubo más pruebas que en la otra. Es que en el otro es extraño que la justicia no haya logrado conseguir una sola prueba contundente, por lo menos para saber si es ella o no la que mandó a matar a Fernando Cepeda. Y en el otro proceso lo que yo entiendo es que evidentemente hubo una prueba mucho más grande en el sentido de que hay audios, de que se grabó y que lograron vincularla. La fiscal del proceso del homicidio, en segunda instancia, que es quien debe determinarlo ante el Tribunal Superior de Bogotá, tiene la tesis de que la presunta responsable es Silvia Guete, pero eso está ahí, el proceso no avanza. Con esta información que usted tiene en el libro, todo esto es resultado de lo que usted encontró ya, digamos, procesado por la Fiscalía, o aquí hay elementos que le sirven a la Fiscalía para acelerar el proceso. Yo creo que hay varios elementos que le sirven a la Fiscalía para acelerar el proceso porque hay unas pruebas documentales anexas que dan por lo menos a entender esa conexión paramilitar entre la universidad y el Frente José Pablo Díaz y los homicidios que se dieron. Es que obviamente todo el mundo se ha concentrado en el homicidio de Cepeda y se han olvidado un poco de los demás homicidios. Hay una declaración de una conversación que don Antonio le graba a su subalterno Chiqui a escondidas, porque él ya sabe que Chiqui se está torciendo y recibiendo plata y hoy lo prueban las nuevas declaraciones. Y ahí hablan ellos dos sin que Chiqui sepa que lo están grabando, que el que sabe de la muerte del abogado Ramírez es alias Montería, que está vivo y está preso, y que él sabe de la muerte y que la mandó a matar fue Silvia Guete, pero eso es un tema que está en plena investigación. Yo no sé ni siquiera si la justicia de verdad se ha metido de lleno a averiguar por las demás muertes, pero a mí sí me causa sorpresa que yo haya logrado conseguir una información y los organismos judiciales, que tienen muchas más herramientas que un periodista, se hayan quedado cortos. Por ejemplo, todo el tema de lavado de activos y de propiedades que hay afuera. Es increíble la cantidad de viviendas, de apartamentos lujosos que uno le logra encontrar a Silvia Guete en Estados Unidos, no a nombre de ella, sino a nombre de empresas creadas. Y eso la justicia no lo tiene. Yo no sé hasta dónde la justicia haya llegado, ¿no? Porque se han concentrado en el homicidio. ¿Cuánto tiempo usted se demoró en conseguir la información para este libro? Yo estuve trabajando en este libro prácticamente 1 año y dedicado ya a escribirlo sobre el tiempo, 6 meses concentrado.
escribiendo, pero adquiriendo información, entrevistando gente, entrevistando... A la misma Silvia Guete. A la misma Silvia. De hecho, el libro arranca describiendo cómo es ese encuentro en su casa por cárcel. Es que eso es lo que le quiero preguntar, porque, bueno, como decimos en este país, la justicia es para los de Ruana, y una persona que no tenga tanto poder ni tanto dinero, pues difícilmente podría tener el beneficio de casa por cárcel si está siendo investigada por un asesinato. Eso es bueno preguntárselo a la justicia, porque una persona con 2 órdenes de captura vigentes por el homicidio de Cepeda, por el presunto robo de $1 millón a la universidad, que eso es abuso de confianza agravado, por autopréstamos, y solo esté condenada por un soborno, pero ese soborno se le haya dado el beneficio de estar solo 2 años en el Buen Pastor y pasar a disfrutar de su vivienda, que es un edificio muy lujoso en Barranquilla, que en teoría ella quería comprar el penthouse, y como no lo logró, lo que hizo fue comprar 2 apartamentos y pegarlos y armar un dúplex, que es una mansión por dentro lujosísima. ¿Ella vive ahí con quién? Ella vive ahí con su nueva pareja sentimental, que es el ex capitán de fútbol Orlando Niebles, de la universidad, que era el capitán del equipo Uniautónoma que ella crea y ella compra, pero que obviamente ahí también ya hoy la justicia está actuando en otro proceso, porque ella se autoprestó plata de la universidad para comprar el equipo y nunca la pagó. Entonces el equipo finalmente se terminó yendo ella la capturan y el equipo desaparece y se vende nuevamente la ficha, pero ahí hubo un problema de un presunto robo de dineros también. ¿Y de qué vive? O sea, ¿con qué compró su apartamento? ¿Con qué vive en el día a día si ella pues no Pues Silvia trabaja? Guete tiene una pensión de casi 96 millones que heredó de su esposo Mario Ceballos, pero además es una pensión que yo encontré que es irregular, porque es una pensión que le dio casi que ad honorem en la universidad por ser el fundador. Mario Ceballos nunca ha cotizado por esa pensión. Él tiene su pensión cotizó, del tribunal. Pues él cotizó cuando fue presidente del Tribunal Superior de la Costa del Atlántico y cuando fue magistrado. Pero la pensión de la que ella goza es de la universidad, que le dio la universidad a Mario Ceballos, pero él ¿Y nunca era de cotizó. 96 millones No, mensuales? era de 20, pero Ah. cuando ella llega a la rectoría empieza a subírsela. Y se la sube a más de 100 y pico de millones, pero un fallo de un juez que mete la nueva administración de la universidad, al darse cuenta del descalabro financiero, se la baja, pero quedan 96. Aparte de eso, ella ha logrado recibir por sus institutos de lenguas que creó en la universidad 19 mil millones de pesos. Tiene por lo menos, yo le documenté y está ahí en unos correos electrónicos que se cruzan, ella y una empresa inmobiliaria, por lo menos 5 casas lujosísimas en el Gran Buenos Aires, y más las propiedades de Estados Unidos, que yo no sé si ya las vendería o no, pero hasta donde logré documentarlas estaban a nombre de la empresa de ella. Usted no debe ser santo de devoción de Silvia Guete, No, por y de hecho supuesto. Silvia, cuando usted la entrevista, ella todo lo resume en que todo es un complot contra ella. Ella todo lo niega, pero nunca te da a ti argumentos de por qué sucedieron las cosas. De hecho, cuando yo le pregunto por Juan Carlos Rada, que es la conexión paramilitar, que además estuvo preso en Cómbita, ella me dice que él se fue a Argentina y que le estaba manejando unas propiedades, incluso le ayudó a traer unos caballos Falabella Pony, porque el hijo de ella, uno de los hijos de Guete, Es aficionado a la hípica. aficionado, y se los trajo y él le ayudó y él le manejaba los arriendos de las propiedades, pero la fiscalía le dice que no sabe nada de él. Entonces se contradice. O le mintió a la fiscalía o me mintió a mí. ¿Cómo logra usted esa entrevista con ella, sabiendo ella que es para escribir un libro que por supuesto no le favorece? ¿Cómo fue además ese acercamiento? Fue casi 3-4 meses insistiendo. Yo, mientras todos los fines de semana viajaba a Barranquilla a hacer reportería, además difícil porque todo el mundo me cerraba la puerta. Usted dice Silvia Guete en Barranquilla y la gente se asusta, no sé por qué, se asusta. Y mucha gente me cerró la puerta. Ahí fue donde yo entendí que este libro no lo podía escribir nadie de la costa, le tocaba a alguien de afuera. Y en esos días yo me le parqueaba en el apartamento con el portero, tímbrele, tímbrele, tímbrele. Y le dejaba mensajes escritos, le dejaba teléfonos. Y un día cualquiera de febrero de este año me llamó. Me dijo, Felipe. ¿Lo llamó a su celular? Me llamó a mi celular. Yo le dejaba mis datos. Ajá. A ver si algún día me iba a responder. Me dijo, ¿qué es lo que querés? Tal, tal. Yo le dije, quiero hablar con usted. Me dijo, bueno, lo recibo el sábado. Listo, me fui para Barranquilla. En teoría me dijo, no vamos a grabar nada, yo no te voy a dar entrevista. Quiero conocerte y hablar contigo, a ver qué es lo que quieres. Y yo le expliqué, le dije, estoy escribiendo un libro sobre su historia. Su historia, usted sabe que no es una historia privada, eso se volvió público por lo que han dicho los paramilitares. Y ahí se gastaron las primeras 2 horas y media. Algo sucedió
yo no sé qué la hizo cambiar de parecer, pero al final yo le volví a insistir y me dijo, está bien, vamos a hacer la entrevista con la condición de que yo también grabo. Yo le dije, listo, grabe, y yo grabo. Y así fue con don Antonio. Don Antonio también puso como condición que él grababa. Y Silvia y yo empezamos a hablar, ya quedó todo documentado, y entonces da la casualidad que las veces que ella se contradice en las respuestas que me da a mí cuando yo las cotejo con lo que le ha dicho a la fiscalía, pues no quedó en una sola grabación, quedó también en la de ella. Hay doble verificación de las inconsistencias, porque ella todo el tiempo lo niega. ¿Ustedes cuánto tiempo entonces se vio con ella? ¿Eso fue un encuentro? En realidad la entrevista en su casa fue casi 6 horas. Bueno, usted iba preparado para grabar por si acaso y pudo Yo grabar. ya estaba grabando desde que entré al ascensor. Ya. Como plan B, porque no sabía si efectivamente... Ya me había advertido que no tenía ganas de darme la entrevista, pero que quería hablar conmigo. Ya. Después de eso, ¿usted ha tenido, pues aparte del robo de horas recientes, algo en su contra? Nada, no, salvo una oportunidad en Barranquilla, también a comienzos de este año, que salí del aeropuerto y sé que me estaban tomando fotos, pero no le puse atención, porque no, ni ninguna intimidación, ni ningún mensaje, ni ninguna llamada, salvo la semana pasada que estuve presentando el libro en Barranquilla y obviamente mucha gente me decía, tienes que cuidarte, gente que yo no conozco, gente que cuídese. ¿Pero se cuida? Y la verdad no, yo ando en Transmilenio y a pie, de mi casa a la oficina y de la oficina a mi casa. Sí, Felipe, obviamente la pregunta general de esto es cómo una mujer que llega a Colombia como una cabaretera termina multimillonaria y involucrada en todo este escándalo. Es que su esposo Mario Ceballos le puso todo en bandeja de plata. Él era una persona muy prestante de Barranquilla, un tipo letrado con una biblioteca de 3.500 libros que Silvia Guete la tiene y extrañamente me dejó ingresar a su biblioteca porque esa es la herencia literaria que le dejó Mario, pero ya no se ha leído ni un solo libro, me lo confesó, de esa herencia literaria. Pero el tipo era un tipo muy erudito, muy letrado, pero tenía una doble vida en las noches. Le gustaba ese bajo mundo de las vedettes, de las cabareteras, de no sé si prostitutas, no estoy seguro. ¿Ella no era prostituta? No, yo tengo entendido, no sé. Hay extraoficialmente mucha gente que yo contacté en Buenos Aires me dice que en realidad ella empezó prostituyéndose. Yo no tengo la certeza de eso y por eso en el libro yo no hablo de prostitución. Hablo de una vedette. Hablo de una vedette joven, hermosísima, porque era muy bonita. Hoy está próxima a cumplir 65 años y su novio tiene 30. Casi que le pasó lo mismo que cuando conoció ella de 30 a Mario Ceballos, que tenía 60 y pico. Claro. Y el tipo le puso todo en bandeja de plata. Se la trajo a vivir, le compró casa para que no se volviera a Buenos Aires, sino que se quedara en Barranquilla. Le trajo a su familia y estratégicamente ella fue ubicando a todos sus hermanos en cargos importantes administrativos, en donde crearon empresas que contrataban con ellos mismos y ahí hicieron plata. ¿Él se enamoró de ella profundamente? Estoy seguro que sí. ¿Y ella de él? No, porque incluso Pepe Bronce me cuenta en esa entrevista. Pepe Bronce es como el que la descubrió. El dueño de la empresa de ballet que la trae. Un argentino que aprendió mucho arte del ballet y cosas flamencas en España y la trae a Colombia con su empresa, con su grupo. Y Pepe Bronce me dice a mí que ella en alguna oportunidad le confesó que le había propuesto matrimonio, pero que ella no estaba enamorada, pero que veía en él un hombre serio. Yo no sé si eso era un doble sentido para decir veía a alguien con poder y plata. Pero que además Mario la sedujo por el lado que más le interesaba a ella. Le dijo, encárgate de manejar 2 programas en Telecaribe que recién comenzaba, que tiene la universidad, y tú vas a ser directora de artes de la universidad. Y ella, para poder licitar, mete 2 diplomas que están ahí, que resultaron ser falsos, y que acá se los autenticó un notario de Barranquilla, que luego termina siendo el secretario general de la universidad cuando ella la está manejando. Yo llamé a las facultades en que ella pone en el diploma, que casualmente los diplomas tienen la misma caligrafía, extrañamente se parecen, y en una de las universidades no existe la facultad de cine y televisión, y en la otra no hay registros de que ella haya pasado por allá. En la Universidad en Buenos Aires, pues. Claro, eso fue para los años 90. Ya. Entonces Mario le da todo. De hecho, Mario Ceballos, antes de morirse, deja un nuevo cambio a los estatutos de la universidad y dice que debe desaparecer la rectoría ejecutiva en la medida en que desaparezca la rectoría del fundador, que es él. Eso automáticamente catapulta a Silvia Guete, que era la tercera en rango, a ser rectora. Y por eso ella llega a la rectoría. Bueno, de esto se oyen tantas cosas y obviamente en lo más popular es, no, como que la mujer lo rezó, quién sabe qué. ¿Usted averiguó algo de eso?
Hay una escena particular con un padre que se llama el padre Benito Cadrasco, que ya salió de la universidad, pero la persona que más conocía a Silvia Guete, su asistente personal durante 10 años en la universidad, me cuenta a mí en una entrevista que el padre entraba, no sé, se cerraban varias horas, la calmaba, hacían rezos, hacían... Un padre católico. Un padre que supuestamente católico, que resultó no ser padre porque después de que lo echan de la universidad termina colgando fotos en Facebook con su esposa. Entonces la gente de la universidad, la comunidad universitaria se quedó también como sorprendida, eso lo cuentan ellos, que el padre Benito no resultó ser el padre Benito. Pero el padre Benito sí termina dando una declaración juramentada en una notaría diciendo cómo fue que se fraguó el soborno a Arcadio para llevarle la plata a don Antonio. O sea, que sí era como el confesor de ella, pues. Sí, y de hecho la fiscal le da validez a ese testimonio porque dice el testimonio del señor Cadrasco da unos detalles muy precisos de lo que sucedió. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Felipe, me imagino que esto es solo un pequeño relato de todo lo que contiene el libro. Felicitaciones por este trabajo. Esperamos que nunca tenga algún problema de seguridad. Y a todos la invitación para leer Goethe, La herencia maldita. Felipe Romero, muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nuestro corresponsal en tierra nos cuenta cuál es la situación de los afectados. Cuénteme, por favor, usted qué ha hecho para no estar